Hello everybody, we're talking about present perfect, el presente perfecto. Me llamo Gibran Rasgado y voy a presentarles este tema. Con lo que respecta al presente perfecto, esto tiende a ser un poco complicado, pero son acciones que se realizaron en un determinado tiempo, pero aún permean en la actualidad. Eh, Suele utilizarse expresiones, por ejemplo, como never, ever, many times, foresight, already o yet. Estos últimos, más adelante, estaré profundizando. Bueno, este concepto de tiempo no específico, ya que no se especifica el tiempo con exactitud, es difícil de comprender hasta cierta medida, por lo cual voy a presentar algunos usos de este presente perfecto. El primero es que se usa el presente perfecto para describir una experiencia. Eh, Lógicamente, esta experiencia no sería una acción en específica, sino una experiencia como tal. También se utiliza para un cambio en el tiempo, algo que está sucediendo. De igual manera, para recalcar ciertos éxitos o logros, o para acciones que todavía no han sucedido. Suele utilizarse con ciertos adverbios como son yet o still. De igual manera, se utiliza para hablar sobre acciones en diferentes momentos en el pasado. Lógicamente, esto no marca un determinado tiempo, por lo que no se suele utilizar las expresiones que como se menciona, como this morning, yesterday, last year, etc. Las reglas. ¿Cuáles son las reglas gramaticales? Para poder formar este presente perfecto, se utiliza el auxiliar have o has en caso de que sea tercera persona, en singular. Entonces, aquí podemos ver el caso de I, you, we, they. Cuando estemos hablando en este presente perfecto, se utiliza el verbo auxiliar have. I, you, we, they, have. Y si lo acortamos, I've, you've, y posteriormente se le agrega o se le anexa el participio del pasado de algún verbo. Por ejemplo, si estamos hablando de verbos regulares, sería taught, learned, traveled, etc. En caso de si hablamos en tercera persona, he, she, it, utilizaríamos como verbo auxiliar el has. Y posteriormente vendría el participio del verbo en pasado, que en este caso sería taught. Ejemplo, she has taught o I have learned. De igual manera, este caso llega a suceder al momento de utilizar verbos irregulares. Cuando es el caso de verbos irregulares, lo que sucede es que cambia. Podemos ver en la tabla las diferentes la diferencia que existe en estos verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo en su forma simple be, si lo utilizamos en el pasado sería was, were, y en pasado participio sería been. De igual manera el do, did, done, y lógicamente cuando estemos ocupando el presente perfecto estaríamos ocupando el verbo en el participio de pasado. Entonces es muy importante recordar estos casos, principalmente en los verbos irregulares, ya que hay cierto cambio principalmente en estos casos. Bueno, ahora, ¿cómo se estructura esta forma? Existen, lógicamente, en la cuestión afirmativa, negativa e interrogativa, en estos tres casos, el afirmativo primero va el sujeto, ya sea I, you, he, she, it, etc. Después va el verbo auxiliar, en este caso sería el verbo auxiliar que es have, o si es en tercera persona has, y posteriormente vendría el participio del verbo.
Entonces, en los ejemplos que podemos ver acá sería I have talked to Peter. O, en todo caso, she has gone to work. De igual manera, otro ejemplo muy sencillo, we've been to London. Aquí haciendo una contracción. Posteriormente también está el caso de la estructura negativa. En el caso del negativo sería el sujeto, posteriormente va el verbo auxiliar have o has, dependiendo del caso, not y el participio en pasado. Entonces sería I have not talked to Peter o she hasn't gone to work, haciendo una contracción lógicamente. Es importante notar el hasn't haciendo la cuestión negativa con el verbo auxiliar have, tercera persona, y el gone, que sería el participio. Posteriormente, en el caso de la forma negativa, la estructura sería la siguiente. Primero iría el verbo auxiliar, que como lo he mencionado es have o has, dependiendo del caso. Posteriormente va el sujeto y finalmente el participio. Entonces, have you talked to Peter? O has she gone to work? En este mismo sentido, la estructura no es tan simple, aunque es un poquito complicado llegarlo a aplicar en el sentido de la comprensión realmente en qué momento utilizar este tipo de pasado participio. De igual manera, dentro del pasado participio existen ciertas palabras que los acompañan. En estos casos suelen ocuparse already, que su significado en la mayoría de los casos puede llegar a ser ya, que sería igual, en este caso, es un adverbio como tal. Entonces vendría, un claro ejemplo sería I have, primero sería el sujeto, después el have o has, dependiendo del caso, y de ahí vendría el adverbio already. Posteriormente el participio que sería finished to work, my work. O I have already seen that movie. De igual manera, el último ejemplo, you has already arrived home. Otro caso también que se suele ocupar otro adverbio sería en el caso de yet. Este yet sería, se podría interpretar un poquito al contrario del ready, ya que la acción en sí no ha acabado como tal, por lo que se puede llegar a traducir como todavía o aún, o sea, que todavía se está realizando dicha acción. Un claro ejemplo sería She hasn't found her book yet. Aún no ha encontrado su libro. But I'm sure she will. Pero estoy convencida que lo hará. Entonces, en el mismo caso, solamente que en el caso del yet, este se localiza en la parte final de toda la estructura. De igual manera, en el caso de las preguntas, have you watched this film yet? ¿Has visto ya esta película? Se utiliza lógicamente al final de la oración como tal. También existe el caso de just. Es un poquito complicado llegar a traducirlo como tal, pero lo podríamos interpretar como solamente, justo, o más como acabarte. Entonces, un claro ejemplo sería I have just eaten. Recién he comido. Maria has just called the candidate. María acaba de llamar al candidato. Algo que sucedió en el tiempo pasado, pero todavía está permeando, por así denominarlo. De igual manera, en el caso de pregunta, where is the bus? En este caso, no se está ocupando como tal el just,
pero al momento de responder, he has just left. Acaba de irse. Entonces este just va colocado en la misma posición que el already, que es después del verbo auxiliar, que en este caso has, just y posteriormente el participio. De igual manera existe el adverbio still. Un claro ejemplo de still, por lo general se utiliza en cuestiones positivas. She is still studying English. Ella todavía está estudiando inglés. I still go swimming every day. Yo todavía voy a nadar cada día. Sigo yendo a nadar ayer, hoy. Entonces todavía continúo. Es una acción que no precisa un tiempo en específico. Por lo cual, al hablar del presente perfecto, al hablar del presente perfecto es un tiempo que no está definido como tal, por lo cual no llega a convertirse en un pasado. Si en el caso de que pondríamos un tiempo en específico, por ejemplo, 2 days ago, ya no podría ser presente perfecto, porque ya está especificando un tiempo, por lo cual esto se convertiría, ya no sería presente perfecto, sino sería pasado. O dependiendo de la situación, porque más adelante puede llegar a ver el presente perfecto continuo, que posteriormente lo trataré.